Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Una vez más estoy aquí para compartirles la palabra. Gracias a Dios por este gran privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios, de aprender cada día para ser mejores. Bendito sea el Señor. Bueno, amada iglesia, que Dios les bendiga en gran manera y voy a iniciar para compartir la enseñanza. Y quiero hablarles acerca, una vez más, del perdón, el arrepentimiento y el perdón. Lo que quiero hablar es sobre la restauración. La restauración es muy importante. Yo en lo personal creo en la restauración. Y de esto vamos a estar hablando. En el Salmo 38, versículo 21 y 22. Esta es mi base bíblica para compartirles esta enseñanza, esta palabra para cada uno de ustedes. Para todos los que hoy me están escuchando, me están viendo a través de medio, a través de la red social. Bueno, espero ser bendición para cada uno de ustedes. El perdón y el arrepentimiento. El Salmo 38, versículo 21 y 22 dice así de la manera siguiente. Dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Una declaración que hizo el poeta David. Qué hermosa, ahora sí, palabra lo expresó, donde le decía, no me desampares, donde decía que una declaratoria, oh Señor, mi salvación. Entonces él entendió que Dios es la única fuente de salvación. Bueno, Cristo le afirma al arrepentido que puede tener la seguridad de su salvación y ser bendecido. Entonces, esto es lo que quiero enfatizar, de que Cristo afirma, ¿sí? Para aquel penitente, para aquel arrepentido, realmente va a tener la seguridad de su salvación y ser mayormente bendecido. Muy bien. Quiero hacer mencionarles, mejor dicho, algunos recuerdos del pecado de David. Alguien escribió esto así acerca de David. Rico, es decir, que David era rico, pero no satisfecho. Ocioso, pero infeliz. Escondido, pero descubierto. Esperando, pero sorprendido. Necesitado, pero salvado. Juzgado, pero culpable. Condenado, pero rescatado. Me llamó mucho la atención todos estos contrastes sobre que supuestamente a veces el hombre dice ser rico, pero aún no tiene la gran satisfacción. Y así lo que he mencionado, así es que espero que esto pueda ser de bendición para sus vidas. Tenemos la necesidad de volver a Dios y confesar nuestro pecado y maldad que Dios, ¿verdad?, nos revela. En Él hay misericordia y perdón para el creyente arrepentido. Bendito sea el Señor. Así es que en Dios solamente hay misericordia, hay perdón para el penitente. Bendito sea Dios. Entonces,
La idea es que Dios quiere que el pecador se vuelva a Dios, que confiese su pecado, que se arrepienta con todo su corazón, y Dios le está ofreciendo esa seguridad, le está ofreciendo esa seguridad de su salvación, lo quiere bendecir, y bueno, pues vamos a escuchar a Dios con esas palabras. Recordando entonces los grandes beneficios de estos personajes que voy a mencionar, que fueron bendecidos porque ellos procedieron al arrepentimiento y obtuvieron su perdón. A través de nuestro tema, que es el arrepentimiento y el perdón. A través de los siguientes personajes, como quienes voy a mencionar, porque en la Biblia hay una lista enorme de personajes que experimentaron el arrepentimiento y recibieron el perdón. Tenemos a Sansón, a David, a Elías, Isaías, Jonás, Pedro, Tomás, entre otros más, pero yo quiero mencionar sobre estos personajes a grandes rasgos cuando ellos ahora sí se arrepintieron. Vamos a aprender de ellos. Cristo le ofrece al arrepentido que puede tener seguridad de su salvación y ser bendecido. Bueno, vamos a iniciar entonces, como dije, de los personajes para desarrollar este tema. Sansón, David, Elías, Isaías, Jonás, Pedro y Tomás. Vamos a iniciar con el primero. Recordemos a Sansón. No sé cuántos de ustedes se saben la historia de Sansón, pero les recomiendo, tal vez los que no tengan conocimiento de quién fue Sansón, pues puedan ustedes leer Jueces capítulo 13 hasta el 16. Es decir, 13, 14, 15 y 16, 4 capítulos se ocupa el libro de Jueces para hablarnos acerca de Sansón. No voy a leer todos esos capítulos porque es muchísimo y no pretendo de hablar ahora sí con profundidad acerca de de Sansón. Lo que quiero es solamente resaltar de qué manera Sansón terminó, ¿verdad? De eso quiero hablar. ¿Por qué terminó así? Y por fin, ¿cómo terminó? Entonces, vamos a recordar a Sansón, quien solitario, en la presencia de Dios, reconoció que el Espíritu de Dios le había dejado. Había sido abandonado ahora sí, por el Espíritu Santo, por el Señor, por haber pecado, por haber hecho lo malo. Cuando dice ahí en Jueces capítulo 16, si amablemente usted quiere leer, por favor, también ese versículo conmigo, para que tengamos una idea un poquito más clara acerca de este personaje, y pues con la finalidad de aprender. Todo lo que está escrito es para nuestro beneficio, para aprender, ahora sí, para vivir una vida mejor. Jueces capítulo 16, versículo 20, que dice así. Voy a leer y usted me sigue con su vista la lectura, y dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, y dice, se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué no sabía? Él no sabía que Dios ya lo había abandonado. Porque no era la primera vez quien, ahora sí, apenas estaba queriendo pecar. Ya había jugado con el pecado y Dios le dio 3 oportunidades, pero en la cuarta ya no. Es donde dice que
que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. De eso quiero mencionar 3 cosas rápidamente. Uno no puede tener el poder de Dios sin saberlo, ¿sí? Sansón actuó 3 veces para defenderse de los filisteos, sabiendo que el poder de Dios estaba con él. Por eso dije en su momento, 3 veces ya había visto que él estaba confiadísimo de que Dios estaba con él. Y cuando en realidad él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Número 2, uno puede perder el poder de Dios sin saberlo. Así es, por eso con mucho cuidado. Sansón pensaba que podía salvarse de los filisteos, como antes, pero no se dio cuenta que ya no tenía el poder. Ya Dios no estaba con él. ¡Qué tremendo! Número 3, en un momento de debilidad moral o espiritual, uno puede perder el poder de Dios. Eso quede claro. Fíjense. Así es que por eso tenemos que aprender de estos personajes. O de este personaje llamado Sansón. Entonces, ¿qué pasó? Fue un momento de debilidad moral, ¿sí? O espiritual. Y ahora sí, fue suficiente para que Dios lo abandonara. Sansón se dio a la presión de Dalila. Se dejó llevar. Le costó su poder con Dios. Por haber cedido en las propuestas, ahora sí, de Dalila, la presión de Dalila. ¿Qué es lo que le costó a Sansón? Perder el poder de Dios. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 28 de este mismo capítulo de Jueces. Vean nada más lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto es muy, muy interesante que le demos lectura. Entonces, Jueces capítulo 16, versículo 28 al 30, dice así. Vamos a leer, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio, sobre la cual descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba ahí, y los que mató, dice, al morir, fueron muchos de los que lo habían matado durante su vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarles? Que a última hora, en cierta manera, Sansón pidió perdón. A última hora confesó su pecado y pidió una vez más que Dios ahora sí le diera oportunidad, ¿sí? Que Dios lo visitara una vez más. Entonces ahí vemos, ciertamente, la vida de Sansón fue acortada, su vida, por el pecado. Y pues en cierta manera algunos se preguntan, ¿será que Sansón se salvó? ¿Será que se haya salvado? Esa es la incógnita, esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, pues él pidió perdón.
él se arrepintió, él pidió una vez más. Y Dios, en su gran misericordia, le perdonó. Pero fue iniciativa de Sansón. Sí, o sea, decir, creo que la regué, creo que pequé, creo que desobedecí de manera horrible. Voy a pedir perdón. Y pidió venganza para sus enemigos. Y así es como terminó Sansón muriendo con los filisteos. Bueno, ahí está entonces. Por eso el arrepentimiento y el perdón. Ahí este personaje recibió el perdón por haberse arrepentido. Pero claro, su vida fue cortada. No era el plan de Dios así terminara, pero el hombre así lo quiso. Así lo quiso Sansón. Así es que tal vez dirás, bueno, entonces Dios me puede perdonar. Pero quiero decirte que a veces, o algunos me han dicho, no, yo a última hora yo me arrepiento. Como un hombre me dijo así, a última hora yo me arrepiento. Cuando lo golpearon, casi lo dejaron casi muerto, y gracias a Dios pues se recuperó, no murió, y ya cuando él se recuperó, lo visité, esta persona que estoy mencionando, y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste? ¿Le pediste perdón a Dios? Dice, ay, pastor, ni siquiera me acordé. De lo contrario, sentía que los demonios me llevaban. ¿Ya ves? Entonces, no por lo que estoy enseñando ahorita, va a decir, pues entonces puedo pecar, que a la última hora me puedo arrepentir. No, cuidado, porque a lo mejor ni siquiera te dé tiempo para arrepentirte. Hoy es el momento para arrepentirse. Que quede claro eso. Muy bien. El siguiente personaje, rápidamente vamos. Vamos a hablar acerca de David. Recordemos a David, quien después de sufrir su experiencia ahora sí lo que dice en el capítulo 11 del segundo de Samuel, el libro del segundo de Samuel, ahora sí tenemos ahí la tremenda experiencia que tuvo, ¿sí? De haber caído en pecado, de haber cometido tremendos errores, pero bendito sea Dios, dice la escritura, fue visitado por el profeta Natán, que le señaló su pecado y fue redimido, fue rescatado. Ese pasaje lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 13. Ahí tenemos el relato, ahí tenemos, ahora sí, cuando Natán confronta a David. Entonces, Dios trae al arrepentimiento a personas de distintas maneras. Natán fue enviado de Dios para hacerle ver su culpabilidad de David. ¿Y qué pasó con David? David reconoció. David se arrepintió. David ahora se humilló, reconoció, y bendito sea Dios, pues él ahora sí gozó del perdón, se arrepintió. David era culpable de una acción que sí merecía la muerte. David, aunque fuese el rey, no escapaba ahora sí, del juicio de Dios. O sea que eso me impacta, ¿no? Siendo David rey, no porque sea el rey, sea ahora sí la autoridad máxima de ese pueblo que fue de Israel, pues que no se le iba a ser inmune a tal pecado, o que no le iban a juzgar. Claro que ningún ser humano no pudo confrontarlo tal vez a David, así de una manera humana. Pero aquí vemos que Dios lo confronta a través de su profeta Natán. ¿Y qué pasó con David? Pues tenemos la historia, tenemos el Salmo 51 de su arrepentimiento y recibe el perdón. Entonces, yo creo que es muy importante. Dios puede hablarte a ti, ¿sí? Te puede confrontar a través del pastor, a través de la pastora, a través de un profeta,
a través de un hermano. Dios puede usar a cualquier hermano de la iglesia para hacerte ver tus errores, para señalarte tus pecados y para que tú te arrepientas y recibas el perdón. Entonces, Dios es tan bueno, ¿verdad?, que tanto te ama. Así es que David aprovechó. David le creyó al profeta y pidió perdón. Bendito sea el Señor, y fue perdonado, fue limpiado, y sabemos cómo terminó David. ¿Cómo terminó? En buena vejez, ¿sí? Con grandes honores. Así terminó, de buena vejez, dice la palabra del Señor. Así es que arrepiéntete y reconoce que tú eres un pecador. Número 3, otro caso igual. Recordemos acerca de Elías. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Elías? Acuérdense qué pasó con él. Que en un momento de desaliento buscó la muerte, pidió la muerte. No se acuerdan de esa historia. Elías se ve muy bien que Jezabel es capaz de cumplir su amenaza. O sea, fue amenazado por Jezabel. Porque ahora sí, Elías había desafiado a los Baales. Y entonces, pues ahora sí, ahí fue desafiado. Ahora sí, el rey Acab con la Jezabel. Entonces Jezabel pues lanza su amenaza para matarlo. ¿Y qué pasa con Elías? Se aterroriza, pierde la fe y pierde el valor. ¿Sí? Ahora sí, no le tuvo miedo a 450 profetas, le tuvo miedo a una mujer. Y bueno, es que así es la vida humana, así es el ser humano. Se aterroriza y llegamos a veces, por eso se llega a pecar, por eso se llega a cometer errores, ¿sí? Y en este caso, Elías llegó a cometer ese error. Ahora sí, se pone al borde de una desesperación, de una depresión, se deprimió, ¿sí? En esta crisis pierde el deseo de vivir. Por eso empezó a gritar, ya, mejor, ¿para qué vivo? Mejor aquí me muera yo y ya quiero morirme. Estaba pecando. Estaba diciendo cosas que no debería decir, ¿sí? Pero aún así, el Señor ahora sí, tiene misericordia de él. Y lo que nos dice en primer libro de Reyes 19, del 1 al 18, ahí tenemos la historia de lo que estoy relatando de Elías. Es muy largo, yo quiero que usted en su casa lo lea. Pero bendito sea el Señor. Elías, yo creo que él se arrepintió y recibió el perdón. Recibió el perdón. Porque Dios es tan misericordioso, nos comprende nuestras debilidades, ¿sí? Pero no es para que abusemos tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos entonces a Elías, ¿verdad? Siendo, ahora sí, perdonado. Y bueno, pues ya vemos cómo terminó Elías, llevado por el Señor. El otro ejemplo, el otro personaje que quiero mencionar hablamos de Isaías también. A usted también dirá, bueno, ¿y qué pasó con Isaías? Bueno, lo que yo quiero señalar es cuando, ahora sí, de acerca de Elías, cuando examinándose interiormente, o sea, Isaías, se dio cuenta de su pecado y lo confesó. Vamos a ver lo que dice Isaías 6. Allí está. Entonces, cuando él está ante la presencia del Dios Todopoderoso, él se examinó interiormente, ¿sí? Él se examinó, examinándose interiormente. Y por eso dice aquí, en esta preciosa palabra, dice así, Isaías 6,
y vean cómo él, ahora sí, expresa estas palabras, ¿sí? El versículo 5 dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí está. Vean nada más lo que le sucede a Isaías cuando está ante el trono de Dios, que dijo, soy un pecador. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Ese ay es de dolor. Es de dolor. Entonces, cuando Isaías, viendo al Señor, escuchando las alabanzas de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que era impuro ante Dios y que ninguna esperanza para poder alcanzar el nivel de santidad de él, o sea, del Señor. O sea, él entendió, yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar ante el Señor. Entonces, ahí está, cayendo. Yo me imagino que cuando dije esa palabra, cayó al suelo llorando y diciendo, ay de mí. Y él pensó, aquí ya quedé, aquí me quedé ya tirado, aquí muerto. Por eso digo, ay de mí, que soy muerto, ¿sí? Porque están contemplando mis ojos la santidad del Dios Todopoderoso. Entonces, qué tremenda experiencia tuvo Isaías de tener un verdadero arrepentimiento y obtener el perdón de sus pecados. Qué tremenda experiencia tuvo este personaje. Un pecador en la presencia del Santo Dios queda anonadado. Pero el Señor toma la iniciativa ofreciendo perdón y limpieza, porque Isaías estaba contrito. ¿Sí? Cuando el hombre está contrito, cuando el hombre se humilla delante del Señor, se arrepiente, Dios mismo es el que inicia ofreciendo perdón, limpiando, purificando esa vida. Pero siempre y cuando el hombre ¿qué? Se arrepiente. Cuando el hombre ¿qué? Procede al arrepentimiento, anhela el perdón de Dios. Entonces, así como Isaías, él anheló el perdón de Dios. Bueno, entonces, con este ejemplo de ese personaje, pues esperamos que ahora sí, que muchos de nosotros, muchos de ustedes, les pueda tal vez acontecer lo mismo. Un día puedan ver al Señor cara a cara, y ¿es para qué? No para que sean consumidos, sino para que ustedes, ahora sí, procedamos a un verdadero arrepentimiento. Él quiere estar con nosotros. Y yo me imagino que Isaías jamás se apartó, jamás dejó de servir a Dios. Con tal experiencia, que dijo, nunca, yo nunca quiero dejar, ¿de qué? De servir a Dios porque Dios me perdonó la vida. El otro ejemplo que deseo compartirles, recordemos a Jonás. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Jonás? ¿Alguien se llama Jonás? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero bueno, hablemos de Jonás. Después de su desobediencia, siendo un profeta, siendo un hombre que conociendo a Dios, y que Dios le dijo a Jonás, vete a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo? Desobediente. Le dijo que fuera a Nínive y agarró otra dirección. Se subió a esa nave para huir de la presencia de Dios, para no cumplir con lo que Dios le estaba, ¿qué? Encomendando. Y esto es trascendental. Por eso que lo menciono. Jonás
pues desobedece. Y siendo una persona que conoce a Dios. Siendo una persona que conoce al Dios Todopoderoso. Y desobedeció. ¿Cuántos de ustedes son también Jonases? Dios les dice hagan eso y no lo hacen. Hacen todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario. Entonces, encontramos a Jonás con un gran ejemplo. En su desobediencia tiene una tremenda experiencia. Ahora sí, ser echado al mar para ser tragado por aquel pez grande. Lo que dice ahí en Jonás capítulo 2, todo el capítulo, son 10 versículos. Pero aquí yo observo algo muy importante. Dos cosas interesantes que yo veo. En cuanto a la oración de Jonás en el vientre de este pez. Su oración fue, ahora sí, una oración que hizo Jonás en el vientre del pez fue de agradecimiento y de arrepentimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque a pesar de la desobediencia, Dios le estaba preservando la vida a Jonás. No se ahogó en el mar. Dios preparó rápidamente el pez para que se lo tragara. Y luego el pez fue controlado por Dios para que no perdiera la vida a Jonás ahí. Entonces, yo creo que ahí cuando Jonás estaba dentro de ese pez, su oración fue de agradecimiento. Y yo creo que ahí Dios le pidió perdón. Le dijo, Dios, perdóname. Gracias por preservarme la vida. Estoy bien aquí adentro. Sí, cierto. Tal vez me siento aquí apretado. Me estoy asfixiando, a lo mejor decía. Pero Señor, gracias porque me preservas la vida. Y te pido que me perdones. Ahí se estaba arrepintiendo. Y cuando él se arrepintió, hizo Dios que ese pez llegara a la orilla del mar y lo vomitara. Entonces, ¿qué experiencia de Jonás? No es bueno ser desobedientes, porque si Dios dice que vas a hacer algo, vas a tal parte, tienes que ir, aunque tal vez te vayas a otra dirección, ahí Dios va a tratar contigo. Ahí va a preparar un pez también para que te trague y para que sientas la presión y te arrepientas. Porque Dios va a cumplir siempre su propósito. Y Dios te va a encaminar siempre a que te arrepientas. A que te arrepientas. Así lo hizo con Jonás. Entonces, quiero que lea lo que dice Jonás capítulo 2. Todo ese capítulo para que lo veas lo que hoy te estoy relatando. Entonces, él se arrepintió, recibió el perdón y entonces ahora sí, ese pez ahora sí vomitó a Jonás para que fuera a predicar. Obedeció al mandato del Señor. Bueno. Y tenemos el penúltimo personaje. Pedro. Otra cosa que te podemos aprender ahí. ¿Sí? Algo singular de Pedro. Cuando Pedro era un discípulo y andaba con Jesús recibiendo la enseñanza y decía, no, Señor, yo pongo mi vida por ti. Pedro fue el que sacó la espada y ¡brum! Le mochó la oreja al soldado. Muy valientito, ¿no? Diciendo que... Y aparentemente decía, no, yo te amo, Señor. No, yo sí te amo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió cuando Jesús fue arrestado? Cuando Jesús fue arrestado. Qué tremendo. Pedro seguía a Jesús de lejos. Y luego los enemigos de Jesús, o la gente que en ese tiempo se reunió, tres personas se acercaron a él diciéndole,
a Pedro le decían, Pedro, tú eres uno de ellos. No, dice, ni lo conozco. Otro llegó y le dijo, tú hablas como él. No, ni lo conozco. 2 veces. Y la última vez, otra vez le dicen, mira, tú hablas como él. Tú eres un seguidor de él. Y dice, y lo negó y empezó a blasfemar. Para esto, canta el gallo y se acuerda de la profecía, se acuerda de la palabra que Jesús le dijo. Dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrías negado ya 3 veces. Y se acordó. Y en eso Jesús, ahora sí, voltea a mirar a Pedro. Y esa mirada fue una mirada llena de amor. Recordamos todos a Pedro, después de su negación del Señor, su profunda tristeza expresada con abundantes lágrimas. ¿Cuánto lloró? Ahí lo encuentras en Lucas capítulo 22, versículo 54 al 62. Ahí está esa historia, ahí está esa palabra. Pedro cedió a la tentación a negar a Jesús. Jesús le dirigió una profunda mirada. Y Pedro, lleno de remordimiento, prorrumpió en llanto. Es decir, explotó. Dice la Biblia que lloró, ¿qué? Amargamente. Lloró amargamente. Y cuando dice lloró amargamente, no es porque fue un hombre amargado, no, sino que se estaba arrepintiendo por haber negado a su maestro, ¿sí? Ahí está. Y Dios le perdonó a Pedro. Y usted sabe quién fue Pedro después. Un gran siervo de Dios, fue el apóstol, fue el que predicó y en sus 2 sermones se convirtieron 8,000 personas. Entonces, pero Pedro tuvo que pasar por este proceso. Y que verdaderamente tuvo ese verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Bueno, ahí aprendamos de él. ¿Sí? Acuérdate que si Dios voltea a mirarte, no es una mirada de censura, de acribillarte, no, una mirada de amor, una mirada de misericordia, donde te dice el Señor, yo te sigo amando, a pesar de que me estás desobedeciendo, me has negado, yo te sigo amando, yo quiero perdonarte. Eso es lo que tenemos que aprender. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por último, tenemos el último personaje. Recordemos a Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Cuántos Tomases hay? Aparte de los que se llaman o que llevan ese nombre de Tomás. Tomás, embargado por la duda y las excusas. ¿Sí? Cuando le dijeron, el maestro resucitó, Jesús resucitó, ya no está en la tumba. Esas mujeres, los hombres, con gran entusiasmo, con gran alegría, le decían ahora sí a Tomás que había resucitado el maestro. ¿Y Tomás? Dominado por la duda, poniendo sus excusas, que dijo, hasta que yo no lo vea, voy a creer. Exclamó, ahora sí, hace una exclamación Tomás, delante del Señor, cuando el Señor se le aparece, le dice, Tomás, ven, dame tu mano y mete tu costado, mete tu mano en mi costado. ¿Y cuál fue la exclamación que hizo Tomás? Exclama delante del Señor, Señor mío y Dios mío. Esa fue la exclamación. Ahí lo encuentras en San Juan 20:28.
Ahí está ese pasaje bíblico. Jesús se le apareció de nuevo y se dirigió directamente a Tomás porque Jesús sabía en qué situación se encontraba Tomás. Qué amor perdonador le mostró Jesús a Tomás. Tomás vio al Señor y se le olvidaron todas sus exigencias de pruebas. Si él pedía pruebas, ahí se le olvidaron. Su testimonio nos emociona diciendo, Señor mío y Dios mío, las heridas de Cristo le ganaron el corazón de Tomás. Bendito sea Dios. Entonces, Tomás cayó en la profundidad de la duda. Y Dios lo perdonó, por cuanto Tomás se arrepintió. Lo perdonó. Entonces, pero hay una declaración de parte de Jesús. Le dijo a Tomás, Tomás, tú porque vistes creíste. Pero aquí va algo importantísimo que dice la palabra. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Y esos son ustedes. Ese soy yo. No hay necesidad de meter nuestra mano en el costado de Jesús, de meter nuestra mano en las heridas de sus manos de Jesús. Simplemente lo creemos y punto. Creemos que así fue. Creemos que ahí está nuestra salvación. Solamente haya un verdadero arrepentimiento y obtendremos el perdón. Mis queridos hermanos, qué interesante pues ahora sí de hablar de eso, del arrepentimiento, del perdón. Qué interesante es saber de que si hay restauración en el Señor. Así es que, mis queridos hermanos, después de haber expuesto este tema, el arrepentimiento y el perdón, a través de los personajes que ya vimos que fue Sansón, David, Elías, Isaías, Jonás, Pedro y Tomás. Y así hay más personajes que podemos mencionar, pero con esto basta. Aprendamos de ellos, cómo ellos se arrepintieron y gozaron del perdón. Y recordando que Cristo le afirma al penitente o al arrepentido que puede tener la seguridad de su salvación y puede ser bendecido. Yo creo que hoy Dios te está afirmando a ti. Dios te está diciendo, arrepiéntete con todo tu corazón y tienes la seguridad de tu salvación. Y entonces serás muy bendecido. Yo creo que con estos ejemplos que tenemos en la Biblia y así de otros personajes aún de nuestra época que experimentaron el perdón, ¿sí? Que se arrepintieron y recibieron perdón, hoy ellos son felices. Hoy ellos son, ahora sí, muy bendecidos. ¿Por qué razón estoy hablando acerca de esto? Dios nos está hablando. Dios está hablando a través de la pandemia. ¿Sí? Que ahora sí, si Dios permitió esta pandemia es para que la iglesia verdaderamente viva en santidad, se arrepienta de todo su pecado, disfrute el perdón de sus pecados, el perdón, que seas bendecido, es lo que Dios quiere, y ten la seguridad de que esa pandemia, esa enfermedad no te va a llegar a ti, por cuanto realmente estás ahora sí viviendo en santidad y que te has arrepentido. ¿Sí? Entonces te puedes restaurar. Si estás en pecado, te puedes restaurar. Arrepiéntete solamente. Arrepiéntete, hermano, hermana. Espero que esta palabra puede llenar tu corazón. Y termino recordando el texto del Salmo. Tú puedas expresar esta palabra. Bendito sea el Señor. Dice el salmista David, con eso termino, el Salmo 38, versículo 20-21.
dice, 21 y 22. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Decláralo, dilo, oh Señor, mi salvación, tú eres mi salvación, tú me puedes restaurar. Hermano, hermana, te bendigo con esa palabra. Te invito a que realmente vivas una vida de santidad, no vivas en el pecado. Por favor, piensa en lo que hoy te he comentado, te he enseñado. Acuérdate de esos personajes, te lo he recordado. Bueno, mis queridos hermanos, pues, si hay algo que confesar, pues háganlo. Háganlo. Si tengan que, ahora tienen la necesidad de pedirle perdón a alguien, háganlo. Para su restauración, para su perdón, para que sean bendecidos. Pónganse a orar ahí con su líder. Pónganse a orar. Clamen al Señor. Que Dios me los bendiga mucho y me los guarde. Les amo en el amor del Señor. Y les envío un fuerte abrazo. Y que Dios los siga prosperando en gran manera. Bendiciones y nos vemos en la próxima edición.